tardes. En la clase de hoy vamos a hablar de las infecciones más frecuentes en pediatría. Es una clase divertida en la que vamos a tener material visual y aprenderemos a identificar mediante la semiología las infecciones más frecuentes y su principal tratamiento. Empecemos con la primera. ¿De qué se trata esto? Vemos aquí un lactante con un eritema periorbitario y un edema periorbitario. Seguramente este lactante está en buena condición general. Pueden ver ustedes que tiene buen aspecto. A esta patología la llamamos celulitis periorbitaria. La celulitis periorbitaria se divide en preseptal y poseptal. ¿De qué septo estamos hablando? Del septo tarsal del párpado, es decir, del tejido conectivo que separa la piel y el tejido celular subcutáneo de los tejidos profundos de la órbita, a través del párpado, por supuesto. Lo que está anterior se llama preseptal y lo que está posterior, es decir, hacia la órbita, se llama poseptal. Es natural y lógico entender que la celulitis periorbitaria preseptal es de menor gravedad que la celulitis periorbitaria poseptal. Cuando hablamos de poseptal, estamos hablando de infección de la órbita y naturalmente es una infección mucho más grave. La fuente más frecuente de esta infección es la nariz. A través del conducto lacrimonasal se pueden acumular secreciones y por tanto colonizar de bacterias que superan la barrera de la piel y la barrera de la conjuntiva y pueden causar esta inflamación por secundario a la infección preseptal. La otra fuente más frecuente de infección de la celulitis periorbitaria es el rascado o las lesiones de la piel, como por ejemplo tras la picadura de insectos. Entonces el niño se rasca y pues va a infectarlo. Cuando es de origen respiratorio, es decir, a través de la nariz, tenemos que tener en cuenta al neumococo y al Haemophilus influenza. Cuando se origina en la piel, tenemos que tener en cuenta al estafilococo y al estreptococo. El tratamiento de elección para la celulitis periorbitaria preseptal en un niño que luce en buena condición general, tiene fiebre baja, no tiene aspecto tóxico y no tiene ningún otro síntoma sistémico, es la clindamicina y la ceftriaxona. La clindamicina me va a cubrir el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, y la ceftriaxona va a cubrir el Haemophilus influenza y el neumococo. Una alternativa, si el niño no tiene exposición a antibióticos betalactámicos los últimos 3 meses y tiene buena vacunación, es utilizar ampicilina sulbactam reemplazando a la ceftriaxona, es decir, clindamicina, ampicilina sulbactam. Si es un niño que viene de la casa, está vacunado, está eutrófico, en buena condición general y no tiene antibióticos, exposición a antibióticos betalactámicos los últimos 3 meses, la clindamicina, ampicilina sulbactam es la mejor opción. Si tiene alguno de esos factores de riesgo, la clindamicina, ceftriaxona. Fíjense aquí en la celulitis periorbitaria poseptal. Aquí, como ustedes pueden ver, también hay edema y eritema periorbitario preseptal, pero además hay una evidente protrusión del contenido de la órbita. Fíjense la comparación. ¿Por qué? Porque hay una verdadera inflamación dentro de la órbita. Esta infección es muy grave y esta infección es una neuroinfección hasta demostrar lo contrario. Tengan en cuenta que todos los tejidos de la órbita drenan por el seno cavernoso, es decir, tienen un drenaje hacia la cavidad intracraneal a través del seno cavernoso. Toda esta fuente de infección se va a volver una fuente de infección del sistema nervioso central. Todas las infecciones de la órbita van a terminar en el sistema nervioso central y pueden producir una trombosis séptica del seno cavernoso. Los gérmenes más frecuentes acá son los mismos que en la preseptal, pero hay que tener en cuenta más el Staphylococcus aureus y aquí tenemos en cuenta a la Pseudomonas aeruginosa. Por esa razón y teniendo en cuenta que esto es una cavidad, es una neuroinfección, es una infección de la cavidad intracraneal hasta demostrar lo contrario, el tratamiento de elección es cefepime vancomicina. Podría tratarse de ceftriaxona vancomicina si era inicialmente una celulitis preseptal que se complicó hacia una celulitis poseptal. Pero cuando ustedes vean una infección de la órbita, siempre utilicen cefepime vancomicina. Cuando veamos una celulitis preseptal, clindamicina ampicsulbactam o clindamicina ceftriaxona. Pero cuando veamos una celulitis poseptal, cefepime vancomicina y si se originó de una celulitis preseptal, ceftriaxona vancomicina. Sinusitis, otra fuente de infección muy frecuente en pediatría. El criterio mayor para el diagnóstico de la sinusitis es el goteo postnasal. No son los mocos, no son la rinorrea purulenta, no es el dolor de la cara, no es la fiebre. El criterio mayor, el criterio principal para diagnosticar sinusitis es el goteo postnasal, es el escurrimiento de moco postnasal. Usted le pide al paciente que abra la boca, si es necesario se ayuda con un bajalenguas para deprimir la lengua
y ver la orofaringe. Si usted ve escurrimiento de moco, este paciente tiene una sinusitis y punto. Si se trata de una sinusitis que no está complicada y el paciente no tiene exposición a betalactámico los últimos 3 meses, está eutrófico y tiene buena vacunación, la ampicilina o la amoxicilina solitas son la mejor opción. Pero si el paciente tiene exposición a betalactámico los últimos 3 meses o tiene vacunación incompleta, debe administrarle ampicilina sulbactam o amoxicilina clavolanato. Si está en buena condición general, no está tóxico, la fiebre es baja, come bien, está estable, lo puede hacer vía oral. No hay necesidad de hospitalizarlo y no hay necesidad de que sea intravenoso. Ojo, la sinusitis esfenoidal y la pansinusitis son formas complicadas de la sinusitis. Cuando yo tengo solamente una sinusitis maxilar o una sinusitis etmoidal y el paciente está en buena condición general, dele tratamiento oral, tratamiento ambulatorio, como les mostré en esta. Pero si el paciente tiene un compromiso esfenoidal o tiene una pansinusitis, ese paciente debe recibir antibiótico intravenoso. ¿Por qué? Porque la sinusitis esfenoidal, que es la ocupación o inflamación del seno esfenoidal, que es el que está acá, es una infección parameningia muy grave. Y los tejidos óseos que separan el seno esfenoidal de la cavidad intracraneal son sumamente delgados. Esta infección rápidamente va a erosionar esa barrera ósea y va a penetrar al sistema nervioso. Es decir, que una sinusitis esfenoidal tiene un altísimo, pero altísimo riesgo de convertirse en una neuroinfección si es que ya no la tiene. Y lo mismo sucede con la pansinusitis. La pansinusitis es el compromiso de todos los senos paranasales. Y casi siempre cuando hay pansinusitis es porque yo tengo una bacteria muy agresiva o ha pasado mucho tiempo de evolución. Y si ha pasado mucho tiempo de evolución y además dentro de la pansinusitis tengo compromiso de seno esfenoidal o de seno frontal, lo más probable es que haya erosionado el hueso o esté en alto riesgo de hacerlo. Si solamente se trata de la sinusitis y no hay neuroinfección, el paciente viene de la casa y tiene sinusitis esfenoidal o pansinusitis, hospitalícelo con ceftriaxona. Una alternativa podría ser la ampicilina sulbactam. Pero si usted sospecha que hay neuroinfección porque el paciente tiene cefalea intensa, fiebre, cambios del sensorio, cambios del comportamiento, convulsión, vómito, etc., asuma que hay neuroinfección y utilice ceftriaxona vancomicina. La sinusitis maxilar y la sinusitis etmoidal son sinusitis aisladas, como les mostré en la primera diapositiva. Si el paciente no tiene factores de riesgo para resistencia a betalactámicos, es decir, no recibió betalactámicos los últimos 3 meses, está bien vacunado, toma lactancia materna y es eutrófico, utiliza ampicilina o amoxicilina orales. Si el paciente tiene algunos factores de riesgo para resistencia a betalactámicos, utilice ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulanato en la forma oral, siempre y cuando el paciente esté estable, comiendo bien, hidratado, fiebre controlable y síntomas mínimos. La sinusitis frontal tiene la misma equivalencia de la sinusitis esfenoidal. ¿Por qué? Porque también la separación que genera la barrera ósea de la pared posterior del seno frontal entre la cavidad del seno y la cavidad intracraneal es muy delgada y rápidamente una inflamación acá erosiona la barrera ósea y penetra el sistema nervioso central. Y tiene entonces la misma consideración de tratamiento que la sinusitis esfenoidal. Ceftriaxona o ampicilina sulbactam si no hay neuroinfección, o ceftriaxona vancomicina si usted sospecha o confirma neuroinfección. Las fuentes más frecuentes de empiema cerebral, de empiema subdural cerebral en los adolescentes son las sinusitis frontales y las sinusitis esfenoidales. Por eso, cuando usted tenga un adolescente que tiene dolor en la frente, fiebre, dolor de cabeza, vómito, tómele un TAC de senos paranasales y si encuentra sinusitis esfenoidal o sinusitis frontal, hospitalícelo. Si no tiene síntomas de neuroinfección o usted hace una punción lumbar y descarta la neuroinfección, ceftriaxona o ampicilina sulbactam. Si sospecha neuroinfección o confirma neuroinfección, ceftriaxona vancomicina. ¿Listo? Cuando usted tenga un paciente de estos, no espere la punción lumbar para iniciar el antibiótico. Inícielo de una vez y mientras tanto le hace la punción lumbar. Otra de las infecciones más frecuentes en pediatría, la otitis media aguda. La otitis media aguda se diagnostica porque el paciente tiene dolor en el oído, dolor en el oído medio. Ojo, no tiene dolor en el oído externo. Si usted manipula el pabellón auricular, alándolo o presionando el trago del oído y el paciente tiene dolor, eso no es una otitis media, eso es una otitis externa. Si usted no tiene dolor al traccionar o al manipular el pabellón auricular y no tiene dolor al presionar el trago del oído,
pero al hacer la otoscopia se encuentra una membrana timpánica como esta y el paciente tiene dolor y aparte de eso tiene fiebre, ese paciente tiene una otitis media aguda. El dolor aislado del oído medio no es diagnóstico de otitis media aguda. La fiebre aislada sin dolor, aunque se encuentre un eritema timpánico, no es diagnóstico de otitis media aguda. Para que usted diagnostique otitis media aguda tiene que ver otalgia y fiebre. Esas dos cosas. Asociado a hallazgos en la otoscopia, como son los siguientes. 1. Pérdida del brillo del tímpano, del reflejo del cono de luz. Fíjese que aquí está, pero se ve muy tenue, se ve opaco. 2. Eritema timpánico o peritimpánico. Fíjese que el epitelio que hay aquí alrededor del tímpano y el mismo tímpano se ven congestivos, se ven eritematosos. 3. Abombamiento, porque siempre hay derrame en el oído medio, se llena de pus o de líquido seroso no purulento. Y 4. Una neumootoscopia negativa. ¿Qué es la neumootoscopia? Fíjense que sus otoscopios tienen un huequito. Ese huequito es para conectar el neumootoscopio, que es como una bombita con una manguerita. Usted presiona la bombita y saca aire a través del otoscopio. El aire tiene que hacer mover el tímpano como si fuera la membrana de un parlante de altos decibeles que se mueven con el sonido. Se tiene que mover igual. Si no se mueve, si está rígido el tímpano es porque el oído medio está ocupado y por lo tanto la neumootoscopia fue negativa. Entonces, para que usted diagnostique otitis media aguda tiene que haber otalgia y fiebre. Tienen que estar los dos juntos. Fiebre aislada, otalgia aislada no son diagnósticos, tienen que estar juntos. Y 2, tener los hallazgos en la otoscopia, que son eritema, congestión timpánico, pérdida o pacificación del cono de luz, abombamiento del tímpano y neumotoscopia negativa. Si el paciente está bien vacunado, es eutrófico, recibe lactancia materna y no ha estado expuesto a betalactámico los últimos 3 meses, el tratamiento es ampicilina o amoxicilina. Si tiene alguno de esos factores de riesgo para resistencia a betalactámicos, ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulanato. Eso como tratamientos orales. Si usted decide hospitalizar al paciente porque tiene compromiso sistémico, es decir, es un paciente deshidratado, vómito, escalofríos, fiebre alta, decaimiento, compromiso del estado general, esa otitis tiene que hospitalizarla. Es decir, una otitis media aguda en un paciente con un aspecto tóxico debe hospitalizarlo. Una otitis media aguda en un paciente con aspecto tóxico debe hacerle una punción lumbar y tomar hemocultivos. Si hay compromiso sistémico y la probabilidad de neuroinfección es baja o la descarta, el tratamiento solamente se hace con ceftriaxona intravenosa, por supuesto. Si usted sospecha neuroinfección o confirma neuroinfección, ceftriaxona vancomicina. Igual que la sinusitis. Otitis media aguda o sinusitis aguda con paciente estable, en buen aspecto, buena condición general, sin factores de riesgo para betalactámicos, ampicilina o amoxicilina ambulatoria oral. Paciente con factores de riesgo para resistencia a betalactámicos, ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulanato orales. Si usted sospecha que tiene una pansinusitis, una compromiso esfenoidal o frontal o lo confirma, o es una otitis media aguda con compromisos sistémicos con baja probabilidad de neuroinfección o la descarta, ceftriaxona en ambos casos. Si usted sospecha neuroinfección o confirma neuroinfección, ceftriaxona vancomicina. En ambos casos hay que hacer punción lumbar y tomar hemocultivos. Otra forma de otitis media aguda es la miringitis bulosa. La miringitis es la inflamación del tímpano. Bulosa significa que saca burbujitas. Es una otitis que tiene los mismos síntomas de una otitis media aguda clásica, otalgia, fiebre y los hallazgos otoscópicos, pero además tiene bulas en el tímpano. La causa más frecuente de la miringitis bulosa es el Mycoplasma pneumoniae. Por eso, cuando usted se encuentre en una otoscopia estos hallazgos, debe administrar claritromicina por 7 días o acitromicina por 5 días. En algunos casos, la otitis media aguda supurativa, la otitis media serosa, es decir, cuando tiene ocupación del oído medio, pero el tímpano está íntegro, termina convirtiéndose en una otitis media aguda supurativa. ¿Por qué se convierte en una otitis media aguda supurativa? Porque se llenó tanto el oído medio, la trompa faringotimpánica estaba obstruida y al llenarse y aumentar la cavidad, la presión en la cavidad del oído medio, pues se revienta. El tímpano se revienta, crea una apertura, una boquita en el tímpano y empieza a salir pus. Cuando esto ocurre, cuando se revienta el tímpano y sale pus, el paciente deja de hacer fiebre y le mejora el dolor. El paciente mejora clínicamente. Por supuesto, se drena una infección supurativa.
Si usted se encuentra esto, el tratamiento es de ampicilina o amoxicilina oral si el paciente no tiene factores de riesgo para beta-lactámicos y está en buena condición general. Y siempre se tiene que asociar a ciprofloxacina ótica. ¿Por qué? Porque cuando el tímpano está roto y hay pus, aumenta el riesgo de Staphylococcus aureus y de Pseudomonas aeruginosa. Y la ciprofloxacina está dirigida contra esos dos gérmenes. Y eso es para tratamiento ambulatorio. Si el paciente tiene factores de riesgo para beta-lactámicos y está en buena condición general y usted le va a dar tratamiento ambulatorio, entonces ampicilina o amoxicilina clavulanato y con la ciprofloxacina ótica. Si tiene compromiso sistémico con baja probabilidad de neuroinfección o descarta de neuroinfección, ceftriaxona con ciprofloxacina ótica. Si usted sospecha neuroinfección o la confirma, ceftriaxona banco más ciprofloxacina ótica. Fíjense que las infecciones del oído y las infecciones de los senos paranasales se tratan igual. Paciente ambulatorio en buena condición general sin complicaciones, ampicilina o amoxicilina si no tiene factores de riesgo para beta-lactámicos. Si tiene factores de riesgo para beta-lactámicos y está en buena condición general y califica para tratamiento ambulatorio, ampicilina o amoxicilina clavulanato. Si tiene compromiso sistémico con baja probabilidad de neuroinfección o descarta neuroinfección, ceftriaxona. Si sospecha neuroinfección o confirma neuroinfección, ceftriaxona vancomicina. Y en sinusitis, siempre que haya compromiso esfenoidal o frontal o pansinusitis, debe hospitalizarlo y ponerle antibiótico intravenoso. La otitis externa no es una otitis media. ¿Y por qué lo digo? Porque con frecuencia uno ve que le da una otitis externa, le dan amoxicilina o ampicilina. No. La otitis externa no es una infección del oído medio, es una infección de la piel, es una celulitis de la piel, valga la redundancia, del tracto auditivo externo, del conducto auditivo externo y eventualmente del meato del pabellón auricular. Entonces no tiene nada que ver con la flora respiratoria, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver con el neumococo, con el hemófilos, con los virus, no tiene nada que ver con eso. La causa más frecuente de otitis de otitis externa es el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y las Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué ocurre? Con frecuencia ocurre cuando van a piscinas o a ríos y no se secan bien los oídos. Se empieza a acumular agua ahí, se humedece, crecen hongos, se daña la barrera protectora de la piel y entran las bacterias que viven en la piel e inflaman la piel. Otra causa es que se lesionen los oídos con copitos o buscando limpiárselos con ese tipo de cosas, entonces crean hacen un daño a la barrera de la piel y entran esas bacterias y pues inflaman el conducto auditivo externo. La característica primordial de la otitis externa es que es un paciente que está en buena condición general, no tiene fiebre, pero tiene un dolor de oído muy intenso. Y ese dolor de oído se exacerba, empeora cuando usted le manipula el pabellón auricular o le presiona el trago. Cuando usted presiona el trago y empeora el dolor, tiene una otitis externa. Punto, no tiene otra cosa, ¿vale? Entonces, cuando él duele aquí el oído, no estamos hablando de un dolor del oído medio, estamos hablando de un dolor del oído externo. La otitis media no tiene por qué tener dolor a la tracción del pabellón auricular ni a la presión del trago. La otitis externa sí lo hace. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es tópico porque esto no tiene compromiso sistémico, es una infección superficial. Y se hace con ciprofloxacina ótica. No se hace con nada más. No tiene que ponerse baños en el oído, no tiene que lavarse el oído, no tiene que hacerse nada raro en el oído, ni ponerse ungüentos ni nada de esas cosas. Lo único que tiene que hacer es ponerse goticas de ciprofloxacina ótica hasta que mejoren todos los síntomas, generalmente de 3 a 5 días. Si el paciente tiene compromiso del estado general y tiene otitis externa, es decir, esto se complicó y seguramente está haciendo una bacteremia o está haciendo una infección profunda de los tejidos blandos o incluso está cogiendo los tejidos óseos adyacentes al oído externo, ese paciente tiene una infección grave. Es decir, otitis externa con compromiso sistémico es una infección muy grave. Tenga en cuenta al Staphylococcus aureus y a la Pseudomonas aeruginosa. Por eso el tratamiento en un paciente con compromiso sistémico es cefepime más vancomicina y ciprofloxacina ótica. Esto no es una otitis externa, es una pericondritis de la oreja. Cuando hablamos de otitis externa, estamos hablando desde el conducto auditivo externo. Cuando hablamos de pericondritis, estamos hablando desde pabellón auricular. Y aquí lo que hay es una infección de la piel y como el tejido celular subcutáneo es tan delgado y el cartílago es casi vecino de la piel, entonces el cartílago se infecta y se inflama fácilmente. Por eso se llama pericondritis.
Pericondritis es entonces una inflamación infecciosa del cartílago y de la piel del pabellón auricular. Lo más frecuente aquí es que sean Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Por eso el tratamiento de elección es la clindamicina intravenosa. Si este paciente tiene compromiso del estado general con fiebre, escalofríos, fiebre séptico y tiene esto, pues el paciente tiene una infección sistémica, tiene una bacteriemia y tiene que cubrir al Staphylococcus aureus y a la Pseudomonas aeruginosa. Y en ese caso el tratamiento es con vancomicina más efepime. Y ahí sí, adicional ciprofloxacina ótica puede ser una recomendación válida adicionar ciprofloxacina ótica en esos casos. Mastoiditis es la infección, es la osteomielitis de la mastoides. Acuérdese que la mastoides es una apófisis del cráneo, ¿vale? Generalmente ocurre por vecindad con una infección del oído medio. El oído medio se infectan y se llenan de pus las celdillas mastoideas, eso erosiona el epitelio respiratorio que cubre las celdillas mastoideas y pasa al hueso, a la mastoides propiamente y causa una osteomielitis. Entonces la mastoiditis aguda es una osteomielitis de la apófisis mastoide. Siempre que tenga un niño con mastoiditis es un niño que tiene compromiso sistémico. Un niño que no tiene compromiso sistémico no tiene mastoiditis. Si usted ve tumefacción y dolor detrás de la oreja sobre la apófisis mastoides y el niño tiene fiebre, decaimiento y otros síntomas sistémicos, tiene una mastoiditis aguda. Para que esto ocurra, tiene que haber una bacteria que sea casi siempre resistente al tratamiento convencional de la otitis media aguda. Por eso pensamos en Staphylococcus aureus, en neumococo resistente a ceftriaxona, neumococo resistente a penicilina y pensamos en Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué pensamos? Staphylococcus aureus, neumococo resistente y Pseudomonas aeruginosa. ¿Vale? Por eso el tratamiento de elección es cefepime vancomicina. Otra infección frecuente, la faringoamigdalitis estreptocóxica. Es de la más frecuente que hay. ¿Cómo sé yo que se trata de una faringoamigdalitis estreptocóxica? Primero, porque el paciente se ve bien. La faringoamigdalitis estreptocóxica no produce muchos síntomas sistémicos. Puede producir fiebre, pero esta es baja. Generalmente produce decaimiento, pero no tiene aspecto tóxico. Produce limitación para alimentarse, pero por el dolor, no por los síntomas sistémicos. Entonces, es decir, es que es un paciente que tiene hambre, pero que se le dificulta comer por el dolor, no por falta de apetito. Y lo más importante es que la infección por Streptococcus pyogenes, para que genere faringoamigdalitis, solamente ocurre después de los 3 a 4 años de edad. Es decir, un niño menor de 3 años que tenga esto no tiene faringoamigdalitis estreptocóxica. Quiero ser súper claro con esto. ¿Y por qué hago tanta claridad? Porque con frecuencia a los niños menores de 3 años, cuando le encuentran la orofaringe congestiva o con placas blancas, le ponen antibiótico, ¿vale? Y a un niño menor de 3 años con la orofaringe congestiva y con placas blancas, no se le debe poner antibiótico porque jamás va a ser bacteriana la amigdalitis que esté teniendo el niño menor de 3 años. ¿Vale? Segunda consideración, cuando usted vea esto y el niño tiene, mayor de 3 años, tiene poco compromiso del estado general, fiebre baja, casi siempre autolimitada, y tiene adenopatías submandibulares, piense que tiene faringoamigdalitis estreptocóxica. Si usted quiere hilar un poco más fino, puede hacerlo. Para eso puede tomar un streptoa test. Si sale positivo, el paciente tiene faringoamigdalitis estreptocóxica. Esta infección es autolimitada, dura de 3 a 5 días, con o sin antibióticos se mejora sola. Pero usted a una faringoamigdalitis estreptocóxica siempre le tiene que poner antibiótico. Y le tiene que poner o penicilina benzatínica intramuscular o acitromicina oral. Esas dos son la primera opción de tratamiento, siendo la penicilina benzatínica la primera opción. Como tercera línea puede estar la amoxicilina clavulanato, puede incluso el trimetoprim-sulfa, incluso la eritromicina, puede haber otros. Pero siempre que usted tenga estreptocóxica, piense primero en penicilina benzatínica y luego en acitromicina oral. Pero ¿por qué si es autolimitada tengo que tratarla? Porque usted lo que va a prevenir al tratar con antibiótico es las complicaciones supurativas y no supurativas del estreptococo. Y la que más busca prevenir acá es la fiebre reumática.
La principal causa de fiebre reumática en la población es la colonización de la orofaringe y de la nariz por Streptococcus pyogenes, cuyos serotipos favorecen la fiebre reumática. Y eso ocurre sobre todo en poblaciones socialmente vulnerables, en bajos ingresos económicos, que están amotinados, que viven muchas personas en una misma casa. Todos se comparten el mismo estreptococo y con frecuencia aparecen este tipo de faringoamigdalitis. Si usted no las trata, lo más probable es que ese paciente termine presentando una fiebre reumática. Mire que esta se le parece mucho, se llama mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa puede aparecer a cualquier edad, pero tiene su pico de aparición antes de los 3 años. Es decir, si usted tiene un niño menor de 3 años con unas amígdalas palatinas y una orofaringe como esta o como esta y es menor de 3 años, piense en mononucleosis infecciosa. Si es mayor de 3 años, piense en faringoamigdalitis estreptocóxica. ¿Vale? La mononucleosis infecciosa, a diferencia de la faringoamigdalitis estreptocóxica, tiene una mayor duración de la fiebre, no responde a los antibióticos. Ese es un buen punto para diferenciarla de la estreptocóxica. La fiebre de esta dura de 3 a 7 o hasta 10 días. Usted le puede dar penicilina besatínica, citromicina, amoxicilina, el paciente no mejora. Incluso con la amoxicilina puede aparecer un rash. Cuando usted da ampicilina o amoxicilina a una mononucleosis infecciosa puede aparecer un exantema. ¿Qué se hace con esto? Manejo sintomático. Si el niño tiene menos de 3 años y tiene esto, tiene una mononucleosis infecciosa. También se llama enfermedad del beso y es producida por el virus de Epstein-Barr. La herpangina es una infección por un virus que se llama Coxsackie o incluso puede ser por el mismo virus herpes y produce una erupción herpética. Fíjese que aquí hay una erupción herpética con bastante congestión, con bastante eritema de la orofaringe, pero compromete el paladar blando y los pliegues palatoglosos y faringopalatinos. ¿Vale? Entonces, cuando usted vea este tipo de erupción en la parte posterior del paladar y en la orofaringe y en los pliegues, piense en herpangina. Esto da mucha, pero mucha fiebre, da fiebre alta de 5 días de duración, compromete generalmente el estado de los niños, el estado sistémico, se ponen muy decaídos, no comen, les duele mucho, la orofaringe al comer, tienen mucha odinofagia, entonces por eso no comen y se deshidratan. Si usted le llega a un niño de 2 años, 1 año que tiene esto y está deshidratado, hospitalízalo, póngale antibióticos intravenosos, manejo del dolor y de la fiebre. Fíjese que aquí en el labio también tiene una erupción herpética. Y eso es lo más frecuente, que usted tenga erupción herpética en toda la boca, pero concentrada acá en esta zona. Y también puede tenerlo en los labios. A esto no se le da antibiótico y el pico de edad para la aparición de esto son los menores de 3 años. La estomatitis herpética es parecida a la anterior, pero no compromete el vestíbulo de la boca ni compromete la orofaringe, solamente compromete los labios. ¿Qué se le hace a esto? Puede comprometer los labios, aquí la mucosa yugal de pronto. ¿Qué se le hace a esto? Tratamiento sintomático, da fiebre alta, 5 días, compromiso del estado general, se ponen muy decaídos y dejan de comer. Si usted tiene neuroinfección, extensión del exantema más allá de la boca o inmunosupresión, tiene que tratarlo con aciclovir. ¿Qué se le hace a la herpangina? Manejo sintomático, hospitalización si está deshidratado y no come, y manejo del dolor y paciencia. ¿Qué se le hace a la estomatitis herpética? Exactamente lo mismo. Pero si usted sospecha neuroinfección porque el niño tiene una convulsión febril, tiene cambios del sensorio, tiene irritabilidad, tiene convulsiones, o el exantema se riega más allá de la boca, o tiene un paciente inmunosuprimido porque está en quimioterapia, tiene VIH, es diabético, a ese paciente con estomatitis herpética hay que ponerle aciclovir. Otra de las infecciones más frecuentes es la celulitis odontógena. La celulitis odontógena ocurre porque el alvéolo del diente, que es como la raíz del diente en la encía, se infecta porque el diente está dañado, tiene caries, tiene todo ese tipo de cosas. Se inflama la encía y entra la infección a través de la encía e infecta los tejidos blandos periodontogénicos y de la cara. Entonces produce este tipo de tumefacciones al lado de la boca, de la mejilla, de la mandíbula, de todo eso. Eso se llama celulitis odontógena. Si usted no interviene prontamente, se puede extender por los tejidos blandos de la cara e incluso producir una celulitis periorbitaria preseptal y una celulitis periorbitaria poseptal. El origen de esto es odontogénico y se extiende por los tejidos blandos por la vecindad. Tiene que intervenir a tiempo o si no termina presentando una forma complicada como esta. ¿Con qué se trata? Con ceftriaxona y clindamicina. Tiene que tener en cuenta los gérmenes de la boca. Otra posibilidad es la ampicilina sulbactam y la clindamicina.
Pero si el paciente está séptico, tiene que ponerle ceftriaxona y vancomicina. La adenitis cervical es muy frecuente, también su pico de aparición son los menores de 5 años y se produce generalmente después de un episodio gripal o después de una faringitis viral. Entonces se daña la barrera primaria, que es el epitelio, y por vecindad las bacterias viajan por acá, se drenan por los tejidos, por los conductos linfáticos y ¡pum! La bacteria llega y se siembra en un ganglio cervical y lo inflama, ¿vale? El tratamiento de esto la mayoría de las veces termina siendo quirúrgico con el drenaje. Cuando usted tenga una bola inflamada en un niño que acaba de tener un episodio gripal, el diagnóstico es adenitis cervical y tiene que ponerle ceftriaxona y clindamicina o ampicilina sulbactam y clindamicina. Si el paciente está séptico, ceftriaxona y vancomicina. Le puede hacer una ecografía de tejidos blandos para verificar si el paciente tiene absceso. Cuando aparezca colección o abscedación, se tiene que drenar quirúrgicamente. La parotiditis es una infección producida por el virus de la parotiditis, no es una infección bacteriana. Da fiebre baja de 38, 38,1, pero es una fiebre que dura de 3 a 7 días. Puede comprometer el estado general y pues es un poco molesto porque produce bastante odinofagia, entonces por eso el niño no come. Si el niño está bien vacunado con la triple viral al año de edad, no tiene por qué aparecer la parotiditis. La principal complicación de la parotiditis es la esterilidad masculina, porque puede hacer una reacción inmunológica cruzada contra las células de Leydig del testículo y causar esterilidad. Incluso puede causar atrofia testicular y pues eso también puede llevar a problemas hormonales en el desarrollo masculino. Otra de las complicaciones es la infección bacteriana y el absceso. Y pues eso sí termina siendo harto porque aquí está infectada directamente la glándula parótida y puede formar fístulas y una serie de complicaciones muy hartas en la cara que requieran tratamientos quirúrgicos complejos. ¿Qué se hace con la parotiditis? Nada. ¿Cómo usted confirma que es una parotiditis? Porque se borra el gonion de la mandíbula. El gonion es el ángulo de la mandíbula. Si usted no lo palpa, es porque la glándula parótida está inflamada. Punto. Y es un niño que en general se ve bien, se ve tranquilo, está tomando líquidos, tiene fiebre baja. ¿Qué se le hace? Nada, porque es viral. Si sospecha con infección bacteriana, porque la fiebre ya es mayor de 38,5, ya el niño compromete el estado general, utilice ceftriaxona clinda, ampicilina sulbactam clinda, o si está séptico, ceftriaxona vanco. Es decir, si usted ve a un niño con esto y no es una celulitis odontógena, la dentadura está perfecta, las encías están perfectas, la cavidad oral está perfecta, pero tiene esto y no es un ganglio, es una celulitis, perdón, es una parotiditis. Está en buena condición general, está recibiendo líquido, la fiebre es baja, es viral. Pero si la fiebre empieza a ser alta, aparece compromiso del estado general, este paciente tiene una complicación bacteriana y hay que ponerle antibiótico. La tuberculosis escrófula aparece mucho en las poblaciones indígenas, también en las poblaciones campesinas. Y sucede por la primoinfección con el virus, con la tuberculosis, con la bacteria de la tuberculosis, el bacilo de Koch. Entonces, el niño se infecta con esto a través de la vía respiratoria y va y se siembra en el pulmón y hace su tuberculosis pulmonar o la evolución de la tuberculosis pulmonar esperada. Pero además la bacteria se metió al sistema linfático y se sembró en la cadena linfática ganglionar que hay acá. Entonces inflama los ganglios y estos ganglios explotan hacia afuera y botan pus. Cuando usted vea una cadena ganglionar inflamada con este aspecto como purulento, necrótico y que botan pus, eso se llama tuberculosis escrófula y el tratamiento es con antituberculosos. La vestibulitis nasal es muy frecuente en los niños que tienen digitomanía nasal. Se molestan aquí los folículos pilosos de la nariz y hacen este tipo de inflamación. Hacen una foliculitis en el vestíbulo de la nariz y por eso se llaman vestibulitis nasal. ¿Por qué es importante la vestibulitis nasal? Porque las infecciones que hay acá drenan por el sistema venoso de la nariz que drena hacia el seno cavernoso. O sea, este punto acá tiene un drenaje venoso con un trayecto intracraneal. Si esto es un estafilococcus, un streptococcus que se mete al torrente sanguíneo venoso del drenaje, termina en el seno cavernoso y una infección tan simple como esta termina produciendo una neuroinfección muy grave. Si el paciente está comprometido sistémicamente y tiene la nariz muy roja, póngale clindamicina, ¿vale? Si sospecha neuroinfección, ceftriaxona vanco. Si el paciente está bien, está en buena condición y tiene aquí un folículo inflamado con un poquito de enrojecimiento de la nariz, está bien, póngale cefalexina oral o clindamicina oral. La piomiositis bacteriana es muy frecuente en los países tropicales, sobre todo en los niños que viven en el campo y sufren lesiones, por ejemplo, con
se chuzan con las espinas de las matas, bueno, ese tipo de cosas. Esta es una infección estreptocóxica principalmente, también puede ser estafilocóxica. Y se caracteriza porque todo el segmento de la extremidad comprometido está muy rojo, muy doloroso, muy caliente y es un paciente que se ve séptico. Es un paciente que se ve muy mal. A diferencia de la celulitis donde solamente usted tiene un parche rojo, el paciente no se ve tan mal. Puede tener fiebre y compromiso sistémico, pero no se ve tan mal. En este caso, todo el segmento comprometido se ve muy rojo, muy tenso, muy doloroso con un paciente muy séptico. Eso es una piomiositis. La otra forma es una celulitis, que es mucho más leve. Cuando tenga una piomiositis, piense en estreptococo. Piense en síndrome compartimental, que es la principal complicación de esta infección. El tratamiento es con penicilina cristalina y vancomicina. La penicilina cristalina para el Streptococcus pyogenes y para el Clostridium perfringens, que termina siendo uno de los agentes causados sobre todo por tejido biológico vegetal. Cuando se infectan con matas, con espinas y con todo ese tipo de cosas, hay que tener en cuenta el Streptococcus y el Clostridium perfringens. Y también al estafilococo. Por eso se combina penicilina cristalina con vancomicina. La otra opción es cefazolina o cefalotina, intravenosas por supuesto, y vancomicina, o si el paciente está muy comprometido, cefepime vancomicina, porque no se descarta la pseudomonas aeruginosa. Fíjese que esto es diferente a la celulitis. La celulitis solamente es un segmento, aquí seguramente entró por esta lesión, el resto del segmento de la extremidad se ve bien, solamente es un parche de la piel y en general el paciente está mejor. El tratamiento es con cefazolina o cefalotina y vancomicina o clindamicina gentamicina. Si el paciente no está comprometido, la clindamicina con un aminoglucósido puede ser una muy buena opción porque usted cubre el estreptococo, el estafilococo y las enterobacterias. Si el paciente está comprometido, la cefazolina y la vancomicina porque cubre estreptococo y estafilococo aureus meticilino resistente. El impétigo es otra de las causas más frecuentes de consulta de infecciones de tejidos blandos superficiales en pediatría. Se produce por rascado o por alergias de la piel y entra el estreptococo o el estafilococo y lo infecta. Cuando son como esas que parecen vesículas limpias que se explotan y dejan un fondo eritematoso rojo pero limpio, son estreptocóxicas. Pero cuando son así costrosas, purulentas, que se llaman mielicéricas como estas, son estafilocóxicas. Esto es impétigo estreptocóxico y esto es impétigo estafilocóxico. Esto tiene tratamiento oral. Si esto genera una celulitis, el tratamiento es intravenoso. Si no, es oral, con clindamicina o cefalexina orales. La gangrena de Fournier es una infección del periné de los tejidos blandos y es una infección muy grave, requiere generalmente abordaje quirúrgico. Cuando usted tenga un paciente como estos, tiene que hospitalizarlo de inmediato, remitirlo a una unidad de cuidado intensivo y arrancarle de una vancomicina y meropenem, de una. ¿Por qué la vancomicina? Por el estafilococo aureus. ¿Por qué el meropenem? Por los estreptococos que los va a cubrir, por supuesto, pero por la pseudomonas aeruginosa y por los gram negativos anaerobios. Entonces, con esto usted cubre estafilococo aureus y con el meropenem cubre pseudomonas aeruginosa y gram negativos anaerobios. Esta es una infección muy grave. Todos los pacientes tienen que hacerse una TAC contrastada de la pelvis y buscar abscesos. Si esto no mejora con antibióticos en las primeras horas, si no se estabiliza el paciente, hay que operarlo, hay que debridarlo. Esto es urgente. La piel escaldada por estafilococo es una de las complicaciones de las toxinas producidas por algunas cepas de Staphylococcus aureus. Es un niño que tiene síntomas gripales inicialmente, síntomas digestivos en el periodo prodrómico y algo de fiebre. La fiebre es autolimitada, dura de 1 a 2 días generalmente y luego el niño tiene un exantema morbiliforme, se pone rojito y luego empieza a formar como unas vesículas, como como unos jabones y ¡pah! Se empiezan a reventar, se esfacelan y empieza a presentarse una descamación. Generalmente se presenta en los pliegues, en el tronco y son periorificiales. Fíjese aquí alrededor de la boca y alrededor del ano, alrededor de la nariz, alrededor de los ojos, alrededor del meato. Esto no compromete mucosas, solamente compromete piel. Piel periorificial, piel de los pliegues y piel en el tronco. Tiende a durar de 5 a 7 días. El tratamiento es con clindamicina y oxacilina o clindamicina y vancomicina dependiendo del riesgo que usted tenga para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Casi siempre al tercer día de evolución, el paciente si está en buena condición general y los reactantes de fase aguda están negativos, lo dejamos solamente con clindamicina por 7 días. Y se trata como un quemado, usted tiene que cubrir la piel con vaselina, a veces hay necesidad de poner gasas vaselinadas estériles para cubrirlos,
porque como usted pierde la epidermis, pues pierde mucha agua libre y se puede deshidratar. Entonces el tratamiento termina siendo parecido al de un quemado. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en la siguiente clase.